asesinato cometido por un hombre cercano a la víctima, como un esposo, amigo o familiar, y el feminicidio no íntimo, causado por un individuo ajeno a la familia, un extraño. Otro ejemplo es el feminicidio sexual sistémico, que consta de secuestrar, torturar o violar a la víctima, para luego arrojar su cadáver en alguna zona desértica. Tan solo en el estado yucateco se cometen 1.2 feminicidios por cada 100.000 mujeres, informó el INEGI en el año 2015. Esto significa que 13 mujeres yucatecas murieron ese año debido a su condición de nacer mujer. Esto aunque el feminicidio fue tipificado como delito grave por el Congreso del Estado en marzo de 2014. La presidenta del Observatorio Nacional del Feminicidio en Yucatán, Adelaida Salas Salazar, indicó que el alcohol y los celos han sido la principal causa de muerte de estas mujeres. Parece ser que, a nivel cultural, una infidelidad justifica un asesinato si la víctima es una mujer. De igual manera, Salas Salazar insistió que el problema se debe a la cultura machista, donde se cree que la mujer pertenece, pero también a la falta de programas educativos de lucha contra la violencia de género, la atención con cursos y talleres que incidan en la violencia masculina, así como el cumplimiento estricto de la ley en la materia. En el año 2015, en Yucatán, 201.524 mujeres reportaron haber sufrido algún tipo de violencia, con base en los datos del INEGI. De ese mismo dato, el 56% reportó estar en matrimonio y el 37% afirmó ser soltera. De igual forma, la violencia entre las mujeres solteras alcanza a 3 de cada 10. Las mujeres jóvenes son las víctimas principales. En el segmento por edades, de los 15 a los 29 años, el 43% reportó alguna agresión, mientras que en mujeres de 45 años solo se presentó alguna denuncia por parte del 26%. En este sentido, la presidenta del observatorio destacó que desde 2008 existen en Yucatán una ley y su respectiva norma contra la llamada violencia de género, pero las autoridades estatales han incumplido con lo que se mandata. Las estadísticas dictan que Yucatán actualmente se encuentra en el penúltimo lugar en cuanto a casos de feminicidios, pero día con día se presentan más casos en la península y la República. Este puesto no es estático. Se debe tomar conciencia sobre estos casos para no aumentar las estadísticas o incluso evitar estar en ellas. El feminicidio no es normal. Hay que combatirlo. Hola, ¿qué tal, estimada audiencia? Les damos la más cordial bienvenida a la primera transmisión de ECO, Ilustrando el Argumento. El día de hoy me encuentro acompañada de 4 invitados, 2 especialistas y 2 alumnas de nuestra universidad. Yo soy Isis Orozco, así que los invitamos a quedarse la próxima hora aquí en Wadi TV, así que sin más por el momento, demos comienzo a esta mesa panel. Como les comentaba, el día de hoy tenemos la presencia de 4 invitados. Tenemos primeramente a la licenciada María Teresa Vázquez Vaqueiro. Muy buenos días, bienvenida. Ella también es licenciada en Derecho, profesora de la Facultad de Derecho y también directora de la parte de investigación de la CODEI, así que la tenemos aquí. También tenemos a una alumna que es Stephanie Pándura, que es una estudiante de la carrera de Comunicación Social, el 4º semestre. También tenemos a la doctora Georgina Rosado. Hola. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días. Ella ha laborado más 33 años también para la facultad y bueno, es un gusto tenerla aquí también. Y también tenemos finalmente a la pasante de literatura latinoamericana Isabel Pino Flores, que bueno, ella por diversos motivos se ha interesado en el tema que justamente hoy tenemos a tratar. Bueno, en ECO hemos decidido tomar un tema muy importante que bueno, ha estado afectando a la sociedad actual y a nuestro entorno, por supuesto, en general. Así que se trata de la construcción yucateca del género en el número de feminicidios en Yucatán. Sin duda se trata de una cuestión pues algo delicada, pero pues ahora vamos a conocer algunas de las opiniones que tienen aquí nuestros panelistas. Licenciada María Teresa Vázquez, ¿nos podría comentar acerca de su labor? Bueno, la
Una servidora está en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en la parte de investigación, y también soy profesora, como ya comentabas, en la Facultad de Derecho en la materia de Derechos Humanos, y pues para mí es un placer estar compartiendo con mujeres, ¿no? Aquí nosotras las invitadas, pues estamos todas preocupadas por el tema de violencia hacia nosotras las mujeres. Se habla mucho del empoderamiento de las mujeres, se habla mucho de que hemos logrado tener ya algunos lugares en la academia, en lo académico, pero la realidad y las estadísticas, como escuchábamos en la cápsula anterior, reflejan otra cosa, que todavía nos hace falta muchas cosas por hacer. Muchas gracias. También tenemos, como le decíamos, a la doctora Georgina, que nos podría comentar acerca de su labor también como parte de la facultad. Bueno, como ya señalaste, 33 años en la universidad, la gran mayoría de ellos dedicados a los estudios de género, a la historia de la sexualidad. Di esta materia por algunas décadas. Creo que desde la docencia, desde la formación universitaria, se puede crear nuevas conciencias, una conciencia crítica sobre la situación de las mujeres y las relaciones de género, y eso le he dedicado mi vida a formar a las nuevas generaciones, como ustedes, que son las responsables y encargadas de seguir generando relaciones de igualdad y equidad. También estuve en la gestión pública, fui la directora del Instituto para la Equidad de Género en el gobierno anterior, administración anterior, donde ahí lo que participé en el diseño de políticas públicas precisamente tendientes a tratar de erradicar o por lo menos disminuir la violencia de género y con esto los feminicidios. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues ahí está alguna de las labores que desempeñan cada una de nuestras invitadas, pero también tenemos, como les decíamos, a nuestra pasante de literatura, Isabel. ¿Nos podrías comentar más o menos cómo es que te relacionas con estos, digamos que, temas? Bueno, primero que nada, pues como estudiante y como mujer, creo que debemos de familiarizarnos mucho en este tema, ¿no? Como comentábamos hace un rato la maestra Georgina y la doctora, la licenciada, perdón, pues debe haber un acto de sororidad, ¿no? La sororidad es el apoyo entre nosotras para el empoderamiento juntas, ¿no? Entonces, yo como ciudadana, como estudiante, como mujer, como hija, como tía, ¿no? Creo que es un deber para mí involucrarme en estos aspectos, y no solamente para hablar, sino también para ser un ser activo, ¿no? Entonces, al invitarme, pues la verdad fue con mucho gusto también para pues a las generaciones que vienen, pues qué mejor que la directora del Instituto de Equidad de Género y la licenciada que está dedicada a derechos humanos para ilustrar a los jóvenes, ¿no? Claro que. Pues muchas gracias, te agradecemos, bienvenida. Y bueno, ahí están, hemos escuchado algunas de las palabras de los invitados, pero vamos a unos cortes comerciales y regresando conoceremos algunas de las opiniones que tiene el público justamente con el Vox Populi. Así que regresamos aquí en ECO, ilustrando el argumento. La diferencia sería que el feminicidio es pues un homicidio, pero siempre contra una mujer por su condición de ser mujer, por el hecho de ser mujer. Y el homicidio pues es en general a cualquier tipo de persona. Un feminicidio tiene como móvil el hecho de que el sujeto sea mujer, y un homicidio es, entiendo, a cualquier sujeto. Pero me imagino que puede ya sea desde una herida superficial o desde la manera en cómo se comporta socialmente. Por ejemplo, cuando una mujer es como callada, está sumisa, tiene miedo sobre todo. Está la violencia física, la violencia sexual, emocional. En general la violencia puede ser verbal, puede ser psicológica, física, pero pues específicamente en la mujer
más comunes son en el hogar por parte del esposo, o en el trabajo, en el jefe o algún compañero laboral. Sí, creo que es inquietante, sobre todo porque a veces, bueno, desde el gobierno se maneja este discurso de que no hay tantos feminicidios, es decir, no se contabiliza el número correcto de feminicidios porque como que no se conoce hasta cierto punto las condiciones en las que la condición en la que se puede clasificar un feminicidio, y eso pues no visibiliza la violencia que hay contra pues el género femenino. Sí, porque matar a una mujer por ser mujer es alarmante en cualquier sentido, ¿no? O sea, ¿por qué matarías a una persona por su sexo? Ya estamos de regreso y a continuación daremos paso a la primera pregunta para nuestros invitados. La pregunta es, ¿qué son los feminicidios y qué es la violencia estructural? Quien quiera comenzar. Bueno, los feminicidios es un crimen por odio. Quería yo aclarar porque a veces dicen, no todo asesinato de una mujer es un feminicidio. Por ejemplo, si la asesinaste en un robo, un bancario, viene alguien y mata a todos, eso no es un feminicidio, aún hay una asesinada, una mujer. Los crímenes de odio, que pueden ser por etnia, por clase, por orientación, en este caso es cuando la mujer se le considera inferior, tiene que ver con los desequilibrios de género, tienen una carga de odio o incluso de placer por matarla. Generalmente los feminicidios no solamente se asesina a la mujer, sino se le asesina de tal manera que se le humilla, se le genera cierto dolor, hay un contexto que lo explica, una relación no necesariamente personal, porque muchas personas matan a mujeres por odio sin haberlas conocido, pero que de alguna manera responde a esta misoginia, esta considerar a las mujeres inferiores y que deben ser castigadas, controladas, dominadas, que incluso cuando tiene una connotación sexual, tiene que ver con este afán de dominio y el placer a partir del dolor y de la dominación, ¿no? Y del control hacia las mujeres, ¿no? Y de hecho creo que sí existe una tipificación, ¿no? De cada uno de los tipos de violencia que se le da a la mujer, ¿no? Así es, ¿no? Pues porque no solo están los feminicidios, está, pues ya se ha dicho en la parte que acaban de presentar otros jóvenes, la emocional, la económica, incluso la institucional, ¿no? La violencia puede venir de las propias instituciones que actúan con prejuicios, con estereotipos o que incluso ignoran o no atienden, como se ha dado casos en Yucatán, que el feminicidio hay una corresponsabilidad con las instituciones porque no se tomaron las medidas preventivas, porque no tienen la perspectiva de género, ¿no? Y tiene que ver con el machismo, pero tiene que ver también con el sistema patriarcal, y eso sí lo quiero aclarar porque se habla mucho del machismo. El machismo es la cultura, la ideología, los valores, pero esta ideología viene amarrada a una estructura económica, política, incluso jurídica, desde la separación de lo doméstico con lo público, de la manera en que está organizada la sociedad. Esto alimenta una cultura machista porque divide los ámbitos, las responsabilidades, las valoraciones. Por eso es un sistema patriarcal, no solo es una cultura machista. Las leyes, la forma en que está organizada la economía, está dirigida no solamente a diferenciar a los géneros, sino a marcar una superioridad, una inferioridad e incluso un desprecio hacia uno de ellos. Ok, muchas gracias, doctora. Stephanie, ¿nos podrías comentar algo al respecto? Bueno, pues como yo comentaba con las especialistas antes del corte, a mí me parecía, yo soy del Estado de México, que es donde más feminicidios hay, y yo les comentaba que yo no tenía la menor idea cuando vivía allá que la cantidad era tan drástica, ¿no? Hasta que llegué aquí a Yucatán fue cuando me di cuenta de lo importante que es este tema. Entonces yo tengo pues una duda para las especialistas, ¿de qué manera podemos nosotros como jóvenes darnos cuenta de cómo ayudar, ¿no? Porque al final creo que si
formamos una cultura de, pues, o sea, ¿de qué sería, no? Porque mi novia me violenta, por ejemplo. ¿Cómo me doy cuenta que estoy siendo lastimada, no? Porque puedo pensar que, pues, no, si no me quiere, ¿no? O algo así. ¿De qué manera podemos educar a las niñas? Porque en este caso yo creo que sería más a las mujeres, ¿no? Para hacernos respetar o hacernos, no sé, como un amor propio, lejos de pensar en que educar a nuestros varones, ¿no? También educarnos a nosotras como mujeres para que podamos ser independientes y no depender de algún varón. ¿De qué manera? Aquí me gustaría, bueno, como contestando un poquito a la pregunta y también la que nos hacías al principio, y además hablabas de la relación entre el feminicidio y la violencia estructural, ¿no? Esta violencia estructural, bueno, es decir, como comentaba la maestra Georgina, que bueno, yo le reconozco públicamente todo el trabajo que ha hecho de años y llevar, ¿no?, la enseñanza durante más de 30 años en el tema de género, y precisamente es de construir todo ese sistema particular, de decir que las mujeres somos parte y somos propiedad de los hombres, ¿no? Y hablando de derecho, por ejemplo, hablamos del derecho romano, como la palabra patria potestad significa propiedad del padre. En el derecho romano, la mujer y los hijos eran propiedad del padre, del hombre, ¿no? Entonces, con lo que le es propio a uno, ¿no? Con lo que no es propio, pues uno lo puede vender, destruir, abandonar, prenderle fuego, porque es de mi propiedad. Y por eso escuchamos, este señor no golpea a su hijo, es que es mi hijo. Oiga, señor, no golpea a su esposa, es que es mi esposa. Y entonces, con lo que es mío, yo puedo hacer lo que quiera. Porque existen muchos, ahorita se habla de violencias de género, es decir, existe la violencia y están en las leyes. Yo le pediría a los jóvenes que analicemos, que estudiemos, está tipificado el feminicidio, está tipificado las violencias de género, tenemos una ley general de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, tenemos una ley estatal de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, el Código Penal Federal, el Código Estatal de Yucatán tipifican la violencia de género. Las violencias de género son desde la psicológica, que es la que más se da en Yucatán, la violencia física, la psicológica y la más grave, el máximo de violencia que puede sufrir una mujer, y la más grave y la que nos aterra a todas, porque yo el día de hoy puedo decir que como mujer en Yucatán yo no me siento segura de tomar el camión a las 12 de la noche en el San Benito. No es lo mismo ser hombre que ser mujer. Un hombre a las 12 de la noche en el San Benito, ¿a qué le tiene miedo? A que le roben la cartera. Una mujer a las 12 de la noche en el San Benito, en lo que menos piensa es en su cartera. Está pensando en que la van a violar y que va a terminar tirada quién sabe dónde. Esa es la diferencia. Estructuralmente se ha pensado, ¿no?, y históricamente se ha pensado que la mujer es un producto de consumo y los medios de comunicación eso nos venden. Entonces, yo puedo consumir a una mujer como consumo una cerveza y tiro el envase, como consumo un coche, ¿no? Porque eso lo vemos en las imágenes de televisión. ¿No vemos por qué tendría que salir una mujer modelando una cerveza que es un producto para el hombre, ¿no? Esa es violencia estructural y viene desde los tiempos más antiguos y remotos. Y es algo producto de la cultura y por eso también se puede deconstruir. Muchas gracias, licenciada. Ahí está, pues, una muestra de lo que es más o menos la violencia estructural, que podríamos decir que es algo como indirecto, vamos a decir de esta manera. Y también, pues, terminamos con tu opinión, Isabel. Yo solamente, ya que la maestra Georgina tocó el tema de la cultura machista, tenemos que también tomar en cuenta que estas reproducciones no solamente dependen de los hombres, ¿okay?, que son los que reproducen esta cultura machista, sino que también inclusive las mismas mujeres reproducen este tipo de las mamás, las maestras, lo que andábamos comentando, ¿no? Entonces, creo que es muy importante también reconocer que también, o sea, las mujeres son influenciadas por esta cultura machista y que es como comentaba, ¿no?, que también a las mujeres hay, o sea, sobre todo a las mujeres hay que orientarlas en este punto, al igual que a los hombres, ¿no? O sea, ambos son violentados, o sea, el hombre tiene que ser un hombre macho, masculino, no sé qué, y la mujer femenina, delicada. Entonces, eso es tal vez una de las, no sé si me equivoco, tal vez una de las partes que generan esta violencia estructural, ¿no? Sobre todo porque, la verdad, lo que yo quiero comentar es, cuando yo lo he escuchado a través de las amigas de mi mamá y todo, ¿no?,
que fulanita la violaron en la carretera, no sé dónde. Ay, es que también ella, ¿qué anda haciendo sola en la calle? Ay, es que ve cómo se viste. Entonces la culpamos a ella de ser violentada, ¿no? Entonces, o sea, no deja de ser una víctima, ella lo provocó, ¿no? Entonces, eso es parte también de esta cultura machista que es generada también entre las mamás y todo, ¿no? Entonces, yo solamente quería comentar ese punto. Muchas gracias, Isabel. Y así es, efectivamente, estas son pues, algunas de las opiniones al respecto de nuestras invitadas, pero pues ahora vamos a unos cortes comerciales y vamos a regresar con más preguntas en nuestro tercer bloque aquí en ECO. Ya estamos de regreso y como les había mencionado, tenemos preparado la segunda pregunta para los invitados. Bueno, la pregunta es, ¿a qué se refiere con la construcción del género? Necesitamos una explicación acerca de este término de construcción del género. Mira, precisamente en el corte estábamos hablando de que si somos animales o no somos animales y nos movemos por instintos. En realidad, desde que el hombre dejó de tener el celo, ¿sí?, que tienen el resto del mundo animal, y adquirimos una conciencia crítica, a pesar de que compartimos con el reino animal ciertas cosas, tenemos una conciencia personal que el resto del mundo animal no tiene, ¿no? Del mundo de los seres vivos. ¿Por qué estoy señalando eso? Parece que me desvío. Porque una cosa es el sexo biológico y otra cosa es lo que construye la sociedad e interpreta a partir de ese sexo biológico. Y esta construcción en el mundo occidental, sobre todo, hay una historia que lo explica, es parte de lo que yo daba en clases, cómo se construyó esto. Se construyeron estereotipos que, bueno, uno diría, ¿y qué tiene de malo los estereotipos? Que la mujer es lo rosado y que el varón lo azul, que uno es dulce y el otro es valiente. El problema no son que hayan estereotipos, los seres humanos construimos arquetipos de cualquier manera. El problema es que estos arquetipos no se generaron en función de igualdad, sino que se construyeron en función de desigualdad. O sea, tiene más prestigio lo masculino que lo femenino. Se considera de mayor valor e incluso, como decía la doctora Tere, con un poder lo masculino sobre lo femenino, por eso el tutelaje. Entonces, esta construcción que se hace desde la primera infancia, que te va construyendo qué es ser mujer y qué es ser hombre, que precisamente porque es en los primeros años de vida, son los aspectos duros de nuestra personalidad, por eso es tan importante la educación en los primeros años. No solamente es que somos diferentes, es que unos son mejores y superiores. Aún en la India, acaba yo de leer en las redes, cuando nace un niño se hace una fiesta y cuando nace una niña todo el mundo llora, ¿sí? O sea, se considera de mayor valor. Entonces, no solamente se construyen las diferencias, aparte que los estereotipos también te amarran, afectan a ambos géneros, porque un hombre que quiere desarrollar su emotividad va a ser burlado, porque hay masculinidades hegemónicas que le llaman sobre otro tipo de masculinidades. Entonces, te limitan, el solo hecho de estar en un estereotipo te limitan, pero además se construyen en desigualdades, ¿sí? Y en ese sentido se construye la identidad de género de una manera en que se considera inferior. Esta construcción muchas veces lo agarran como pretexto a la naturaleza, ¿no? El hombre llega hasta donde la mujer quiere, es que su instinto de hombre es reproducirse, por lo tanto, si tú andas en una faldita te van a violar porque lo estás provocando, porque es su instinto. ¿Sí? Cuando en realidad los seres humanos tenemos la posibilidad de la voluntad de generar una conciencia, en el caso del feminismo, una conciencia crítica, o sea, poder objetivar tu situación, entenderla, analizarla y, como decía la doctora, deconstruir esto que te construyó la sociedad. Muchas gracias, doctora. Nada más para hacer hincapié un poquito, remarcar un poquito lo que decía la maestra Georgina, es precisamente el género, pues es un producto de la sociedad, ¿no? Es decir, ¿qué se espera de ser mujer? ¿Qué se espera de ser hombre? Y
Esto precisamente se espera que la mujer siempre tenga que depender del hombre y que el hombre siempre sea el proveedor. Por eso cuando el hombre ve que su construcción de género como lo que se espera de él está entrando en duda, genera estas acciones de odio y de violencia hacia la mujer, y por eso ese odio que puede culminar algo tan terrible como es el feminicidio. Así es. Hace unos meses, un mes y medio, en un municipio del estado, un hombre mató a su esposa de 15 machetazos porque le había llegado la notificación de que ella había pedido el divorcio. Él consideraba que era una afrenta a su masculinidad, como ella, que era su esposa, ¿no? Se atrevía a dejarlo, y eso hizo y lo llevó en un arranque de odio a atacarla y matarla de 15 machetazos, ¿no? Entonces, ese es el claro ejemplo de por qué el feminicidio es un crimen que va en contra de la mujer por el hecho de ser mujer, pero de esta construcción de lo que se espera que es la mujer. La mujer es propiedad del hombre, ¿no? Entonces, este es el claro ejemplo de cómo la construcción de lo que se espera que sea la mujer atenta con nuestra vida. Yo tengo una duda de esto que están diciendo. Entonces, ¿los crímenes pasionales podrían ser un ejemplo de feminicidio? Sí. Incluso se habla de crímenes pasionales utilizando un mal término para decir feminicidio. Claro. Okay. Lo mismo pasa con, por ejemplo, los crímenes por homofobia, ¿no? Dicen, una persona gay mató a otra persona gay, ¿no? Y es un crimen pasional. No, lo mató por homofobia. Cuando, por ejemplo, una persona heterosexual que siente que su construcción de masculinidad entra en controversia porque una persona gay lo abraza. Es tanto lo que él dice, no puedo ceder porque me gustó que este compañero mío gay me abrazó y me gustó y puso en duda mi masculinidad, lo mato. Eso es un crimen por homofobia. Entonces, esta construcción de lo que se espera del macho y de la mujer femenina nos lleva a crímenes de odio, ¿no? Y bueno, justamente como nos platicaba la doctora María Teresa, eso se va a tratar el reportaje que tendremos a continuación, regresando de los cortes comerciales aquí en ECO, ilustrando el argumento. Mía Chávez Guzmán murió en el 2014. Fue apuñalada 14 veces y arrojada en la delegación de Azcapotzalco. Ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha podido ayudar a su madre, que hasta el día de hoy sigue luchando contra unas autoridades que la tratan de convencer de que la muerte de su hija fue un accidente. ¿Pueden ser un accidente esas 14 puñaladas? Si tomamos en cuenta casos como este, entenderemos por qué el feminicidio es un tema recurrente en debates sobre la violencia de género. Julia Monarrés Fragoso, doctora, profesora e investigadora en el Colegio de la Frontera Norte, define al feminicidio como un homicidio evitable de mujeres por razones de género, la forma más extrema de violencia de género, entendida esta como la violencia ejercida por los hombres contra las mujeres en su deseo de obtener poder, dominación o control. Cabe aclarar que el feminicidio no es lo mismo que el femicidio, dado que son confundidos constantemente. Se denomina femicidio a los asesinatos de mujeres considerados como homicidio, sin destacar las relaciones de género, como un ladrón que asesina a su víctima por impulso y ella resulta ser mujer. Un feminicidio se caracteriza por tomar en cuenta su condición de mujer, llegando a ser, en ciertos casos, la razón de su muerte. En la actualidad, existen diversas tipologías de feminicidios, como el feminicidio íntimo, un asesinato cometido por un hombre cercano a la víctima, como un esposo, amigo o familiar, y el feminicidio no íntimo, causado por un individuo ajeno a la familia, un extraño. Otro ejemplo es el feminicidio sexual sistémico, que consta de secuestrar, torturar o violar a la víctima, para luego arrojar su cadáver en alguna zona desértica.
Tan solo en el estado yucateco se cometen 1.2 feminicidios por cada 100.000 mujeres, informó el INEGI en el año 2015. Esto significa que 13 mujeres yucatecas murieron ese año debido a su condición de nacer mujer. Esto aunque el feminicidio fue tipificado como delito grave por el Congreso del Estado en marzo de 2014. La presidenta del Observatorio Nacional del Feminicidio en Yucatán, Adelaida Salas Salazar, indicó que el alcohol y los celos han sido la principal causa de muerte de estas mujeres. Parece ser que, a nivel cultural, una infidelidad justifica un asesinato si la víctima es una mujer. De igual manera, Salas Salazar insistió que el problema se debe a la cultura machista, donde se cree que la mujer pertenece, pero también a la falta de programas educativos de lucha contra la violencia de género, la atención con cursos y talleres que incidan en la violencia masculina, así como el cumplimiento estricto de la ley en la materia. En el año 2015, en Yucatán, 201.524 mujeres reportaron haber sufrido algún tipo de violencia, con base en los datos del INEGI. De ese mismo dato, el 56% reportó estar en matrimonio y el 37% afirmó ser soltera. De igual forma, la violencia entre las mujeres solteras alcanza a 3 de cada 10. Las mujeres jóvenes son las víctimas principales. En el segmento por edades, de los 15 a los 29 años, el 43% reportó alguna agresión, mientras que en mujeres de 45 años solo se presentó alguna denuncia por parte del 26%. En este sentido, la presidenta del observatorio destacó que desde 2008 existen en Yucatán una ley y su respectiva norma contra la llamada violencia de género, pero las autoridades estatales han incumplido con lo que se mandata. Las estadísticas dictan que Yucatán actualmente se encuentra en el penúltimo lugar en cuanto a casos de feminicidios, pero día con día se presentan más casos en la península y la República. Este puesto no es estático. Se debe tomar conciencia sobre estos casos para no aumentar las estadísticas o incluso evitar estar en ellas. El feminicidio no es normal. Hay que combatirlo. Sin duda se trata de un crimen que pues actualmente se está dejando pasar, vamos a decirlo de esta manera, a pesar de las tipologías que se han dado pues justamente al feminicidio, como lo habíamos escuchado ya en el reportaje, el feminicidio íntimo, no íntimo, el que trata del feminicidio sexual sistémico. Cabe mencionar que en México existe cierta irregularidad en cuanto a la muerte, ¿no? De cómo calificar la muerte de una mujer, ¿no? Según el agresor. Pero también aquí tenemos con Isabel alguna de las, digamos, uno de los ejemplos acerca de lo que ha pasado con respecto al feminicidio. Isabel. Sí, ya que la doctora mencionaba a esa mujer que fue asesinada a machetazos, bueno, ella tiene nombre. Yo creo que es importante darles nombre a estas mujeres, por lo menos algunas, ¿no? Si mencionamos todas no vamos a acabar, ¿no? Es Daniela del Rosario Núñez Rosado, de 31 años de edad, febrero del 2017, en Peto, mujer asesinada a machetazos por su esposo. Si yo mal no recuerdo, cuando lo leí, la macheteó frente a la vecina. O sea, no había gente viendo, sí. O sea, entonces es muy importante tengo el poder de hacer esto frente al público, no me tengo que ocultar para hacerlo porque nadie me va a castigar, ¿no? Entonces es muy importante eso, ¿no? Porque se tiene la conciencia y la certeza de que es mi mujer y yo puedo hacer eso, porque la comunidad me apoya en eso, ¿no? En ser violento con las mujeres, no pasa nada. Claro. Tengo 3 nombres más y los puedo mencionar. Es Marta Eugenia Martínez Ávila, de 18 años, enero del 2016. Encontraron el cadáver en los montes de Concal. Murió estrangulada. Se presume fue un crimen pasional. Que lo que comentábamos, ¿no? Al claro. final siguen siendo... Sí. Bárbara McClatchy Andrews, de 75 años, octubre de 2016, en la carretera Mérida a Cancún. Encontraron su cadáver, se desconoce el asesino y el motivo. Fue fotógrafa de National Geographic. Fue muy sonado este caso, sí. ¿no? Y otro de los más sonados que ha detonado también estas pláticas, Emma Gabriela Molina Canto, marzo de 2017, en Mérida. Asesinada en la puerta de su domicilio, se presume que su esposo la mandó a asesinar. Me gustaría comentar esto, que lo de Daniela, el caso de Daniela, la mujer que murió a machetazos, se mencionó, pero y pegadito después pasó lo de Emma Gabriela. Es en este mismo año, en febrero del 2017. Pegadito pasó lo de Emma Gabriela. Y
entonces todos nos conmocionamos con el caso de Emma Gabriela y las demás y pasó mujeres. reciente, antes del de Emma Gabriela, el de una mujer cerca de una plaza comercial, bueno, plaza fiesta, donde también la pareja, ella le había presentado ya el divorcio y la cita a ella a las cercanías de plaza fiesta, porque me parece que laboraba ahí, a las 10 de la noche y la apuñala. ¿No? Regresamos a lo mismo. Es de mi propiedad, no puedo permitir que se vaya y entonces la mato. Y ahora, yo quisiera, como mujer, entre otras cosas, mencionar una experiencia que me sucedió hace unos años cuando vivía en Ciudad Cauquel. No, es que vives muy lejos, es muy peligroso, que no sé qué, sales muy tarde de tu trabajo, de la escuela, yo era estudiante y trabajadora al mismo tiempo, ¿no? Entonces, consíguete un novio con carro para que te lleve a tu casa, me dice, ¿no? Porque si no es para que vean que estás con alguien, para que vean que soy propiedad de alguien, 1. 2, para que yo esté bajo el amparo de un hombre, ¿no? O sea, yo no me puedo cuidar sola, un hombre me tiene que cuidar. Bueno, la verdad lo que yo hice fue conseguirme una bicicleta y tomar clases de Kung Fu. O sea, de verdad, o sea, no es broma. Un amigo me empezó a enseñar artes marciales para que cualquiera, por lo menos, darle una buena patada, ¿no? O sea, y salir corriendo. Entonces, o sea, enseguida vemos esta reproducción otra vez, la seguimos viendo y no me lo decían señoras, me lo decían amigas, compañeras de la primaria, de la prepa. Oye, es que consíguete un novio con carro, además. Sí. ¿No? Entonces, esas son cosas que tenemos, porque además sabemos que estamos en la vía pública y aún en la vía pública somos vulnerables, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y yo quisiera remarcar algo. Crimen pasional. Por motivos de alcohol, como se dijo en el video anterior. Estas justificantes que hablan nada más, uno, de los estereotipos y de la gran ignorancia, incluso de gente interesada e involucrada de la sociedad civil, pero no formada. El alcohol no justifica el machismo ni lo explica. El alcohol es un desinhibidor. ¿Qué significa? Que un hombre violento, un hombre machista, un hombre que siente que su mujer es su propiedad, el alcohol lo va a desinhibir para atreverse a hacer lo que quizás no haría si no tuviera este elemento. Pero el alcohol no explica, no justifica. Como muchas veces se cree, es que el hombre estaba borracho, incluso le reducen el tiempo de cárcel. El alcohol no explica el machismo, es un desinhibidor. El feminicidio es producto de una sociedad androcéntrica patriarcal, no del alcohol, ¿sí? Por un lado. El crimen pasional. Nuestra herencia romana hacía que un hombre que sospechara infidelidad de la mujer, si la asesinaba, era un crimen por honor. Hasta hace poco en Yucatán y en Campeche eso reducía las penas. Entonces, decir que es un crimen pasional o que es por el alcoholismo, como se dijo en el video, eso nada más justifica y nos deja una cortina de humo de un problema que tiene que ver con el patriarcado y con una relación androcéntrica. Efectivamente, ahí están algunas de las opiniones que sí, justamente se trata de justificar cada uno, ¿no? de las muertes. Pero bueno, vamos a unos cortes comerciales y regresando estaremos en nuestro último bloque aquí en ECO, ilustrando el argumento. Bueno, estamos de regreso y ahora tenemos un par de preguntas para también nuestras invitadas. No sé si Steph quieres comenzar. Bueno. Pues miren, yo sí quería hacerle unas preguntas a nuestras especialistas porque a mí me entra un montón de dudas esto que está ocurriendo. Como ya les decía, más esto que se llega a confundir y que pasa mucho aquí en Yucatán. Vamos de fiesta, ¿no? Las chicas. Que igual que los chicos queremos divertirnos, ¿no? O sea, al final yo quiero ir a bailar, ¿no? Y entonces llega pues no sé, se combina el alcohol y empieza la violencia. ¿Cómo combato eso yo? O sea, como mujer, si voy protegida de un chico, igual puede ocurrir algo malo, ¿no? O sea, ¿de qué manera puedo defenderme ante alguna situación de peligro? Bueno, yo creo que no es que
tú tengas que defenderte. Ese es el problema que tenemos, pensar que las mujeres tenemos que protegernos y hacernos caso. Entonces, yo tengo que salir entonces con tres guaruras, ¿no? Me tienen que contratar entonces un chofer que me lleve y me vaya a buscar. O sea, no se trata de eso, ¿no? Se trata de entender que hombres y mujeres somos iguales, que merecemos respeto, que no podemos seguir justificando cosas, como ya decía la maestra al principio, decir es que el hombre necesita de mostrar sus instintos o lo hace por instinto. Eso ya no puede ser, ¿no? Me parece que sí es una cuestión de cultura, de educación, que tenemos que empezar desde los más pequeños, trabajar. ¿Por qué el caso de Emma nos llamó tanto la atención? Porque el caso de Emma era un caso donde se evidenció lo mal que está el Estado en el sistema. Mira, no sé si ya estamos en los últimos minutos, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció a México por el caso de Campo Algodonero. El caso Campo Algodonero, yo les invito a que lo lean, es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México por las muertas de Juárez, ¿no? Ahí tenemos, ¿qué le dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos a México? Tienes un problema estructural de violencia de género, es lo que más nos aterra. A nivel mundial, México es famoso, lamentablemente, por ser un país feminicida. Tenemos, de todas las sentencias de la Corte Interamericana, México es el rey en temas de violencia de género feminicida. Tenemos 3 sentencias, la de Marinés, la de Valentina Rosendo Cantú y la de Campo Algodonero, todas por violencias graves de género. Y ahí le dice a México, México, tienes que replantear toda tu estructura de Estado para que las mujeres puedan salir seguras a la calle. ¿Qué necesita? Las mujeres no necesitamos ir con guaruras a las fiestas, necesitamos alumbrado público. ¿Qué pasaba con las mujeres en Ciudad Juárez? Que trabajaban en las maquiladoras en los turnos nocturnos y no había luz en las calles donde esperaban el autobús. Que los autobuses no se veía el perfil de quién era el conductor del autobús. Necesitamos alumbrado público, calles pavimentadas. Eso también es prevención de género, ¿no? Si yo, por ejemplo, y ahí lo voy a decir, yo sé que las alumnas del campus de Ciencias Sociales salen a las 9 de la noche y sé que tienen que esperar el camión en periférico y no hay alumbrado público, y no le pido a los concesionarios de transporte público que contraten gente capacitada y que capaciten a los operadores del transporte público en violencia de género y en igualdad de género, entonces como Estado estoy fallando. Si no, le voy a tener que poner, no va a haber Estado que le ponga una guarura a cada mujer, pero sí puedo como Estado poner alumbrado público, calles seguras, paraderos seguros, choferes de transporte público capacitados, policías capacitados. Y que no haya impunidad, porque en México vivimos en un país de la impunidad. Y esto es porque las instituciones no funcionan, las instituciones que tienen que ver con la atención, prevención de los delitos no funcionan. La gente que está en las instituciones, fiscalías, juzgados, policías, desde el policía de la esquina, no tienen perspectiva de género. Mira, aquí yo voy a hablar de mi experiencia como directora de un instituto, que me la pasé peleando más con mis instituciones hermanas que con la población en general. Porque entonces llegaban con la fiscalía y les decían a la mujer, ¿y ahora qué le hiciste? ¿No? Llegaba toda la mujer toda golpeada y el que la recibía le decía, ¿y ahora qué le hiciste? ¿No? O le decían, oye, ¿quién te va a mantener? Dale el perdón. Bueno, hubo un caso famosísimo que desgraciadamente una ONG quiso explotar su falta de cariño a mi persona, porque en realidad era una mujer que la mató un camionero y mató a sus hijos. Y que dijeron, no, pues es el IEGI. A ver, perdón. A esta mujer la había atendido el DIF, nunca llegó al IEGI. ¿Por qué es importante hacer esta separación? Porque hay que mantener unida a la familia. ¿Sí? Hay que, mira, le vamos a dar una plática. Esta mujer ya había denunciado violencia. Se sabía que el señor ejercía violencia doméstica, terminó matando a la esposa y a los hijos. En el IEGI lo que decíamos es que, mira, te estás yendo a un refugio, pero ahorita, ¿no? Y si el hombre quiere entrar en un proceso, eso no es condición para que regreses con él, un proceso terapéutico. Que hay instituciones que, perdónalo,
¿no? Mantén a la familia, la familia unida es lo mejor, aunque eso te cueste la vida. Entonces, las instituciones, por eso hay la violencia institucional, las instituciones de gobierno y las instituciones privadas también son responsables de nuestra seguridad y no nos las están garantizando. Y lo que están garantizando es impunidad, que las mujeres mueran, haya feminicidio y no pase nada. Yo quiero comentar algo rápidamente. Yo asistí a la marcha que hubo por lo de Emma Gabriela, que se organizó. Yo en parte también esperando que sea una marcha de solidaridad por todos los feminicidios en Yucatán y México, ¿no? Le hicieron marcha silenciosa. Para empezar, yo dije, como yo asistí a las de Ayotzinapa y todo, organizamos marchas silenciosas y se rompió el silencio y gritamos consignas. Yo dije, bueno, si hay mucha gente, se va a romper el silencio y se van a gritar las consignas, ¿no? Yo comencé a comentar dentro de la marcha de por qué estamos en silencio si hemos estado calladas miles de años, si nos han mantenido calladas y oprimidas miles de años. ¿Qué fue lo que pasó? Que me empezaron a hacer shh, shh, porque todo tenía que ser ceremonioso, ¿no? Y por otro lado, ya que, bueno, estuvimos en la marcha, yo estaba con mi bicicleta ahí regalando aguas para los que tengan sed, y llegamos y yo creyendo que nos íbamos a parar frente al Palacio de Gobierno a pedir apoyo como mujeres que no nos sentimos seguras, levantar una alerta de género, y no, nos paramos en el asta bandera, pusimos las flores, las velas, a llorar. Entonces, no es que estuviera mal, sino que yo siento que estuvo incompleto, ¿no? O sea, tenemos que ir a la institución a pedir el apoyo, como comentaba la maestra Georgina. Exigir el apoyo porque estamos siendo violentadas, somos ciudadanas y tenemos ese derecho, ¿no? Entonces, siento que estuvo muy controlado el asunto y estuvo como muchos machistas, como la institución patriarcal. La marcha fue como a ellos querían, ¿no? Y quiero aprovechar para mencionarlo para que no volvamos a caer en este asunto, ¿no? O sea, marchas silenciosas no deben haber. O sea, las marchas son para romper el silencio, ¿no? Y para declarar algo y exigir el apoyo de quienes se supone nos están cuidando, a quienes estamos pagando para que nos cuiden, ¿no? Isa, te felicito. Y lo quiero decir públicamente porque lo que acabas de decir es muy, muy cierto. Porque se dice, de esas cosas no se habla. De esas cosas se habla, se grita y se exige. Si no hablamos, si no gritamos, si no exigimos, esto no se va a solucionar. Y quiero decir esto, hay falta de sororidad entre las mujeres, incluso entre ONGs que se dicen defensoras de las causas de las mujeres. Cuando se trata de atacar a una mujer que está en una estructura política, en una estructura administrativa, son muy duras, feroces. Ah, pero al jefe de policía no se le dice nada. ¿Sí? Sí. Al procurador menos. ¿Sí me entiendes? Sí, entonces es muy paradójico, ¿no? Porque entonces somos muy radicales en el discurso. Cuando se trata de juzgar a una mujer que está en un puesto institucional, no, hombre, la destruimos. Pero cuando se trata de enfrentar un poder al que le tenemos miedo, realmente un poder patriarcal, quien tiene realmente el poder, que puede ser un procurador, un magistrado, un gobernador, no, mejor vamos en silencio. Entonces, hay que ser congruente, esto se requiere mucho valor y mucha sororidad, no solo en estos casos terribles de feminicidio, sino en la vida cotidiana. Porque a veces no somos solidarias con otras mujeres en la escuela, en la casa, con nuestras madres, con nuestras hijas, con nuestras vecinas. Si las mujeres no nos unimos y somos realmente solidarias, sororidad, no vamos a poder romper esa estructura patriarcal. Así es, como mujeres tenemos mucho camino que recorrer aún, ¿no? Pero vamos a unos cortes comerciales y regresamos con las conclusiones. Ya estamos de regreso y bueno, finalmente queremos agradecer la presencia de nuestras invitadas. De nuevo, primeramente a la licenciada
doctora María Teresa Vázquez Vaqueiro, muchísimas gracias por acompañarnos. María Teresa Vázquez, así está bien. Okay. No, los títulos, eso. Ok, no. Muchas gracias. También aquí a nuestra compañera Stephanie Pandera, la verdad gracias. Estuvo muy padre porque no tenía mucho conocimiento de este tema y me gustó mucho que nos platicaran, por ejemplo, esto de feminicidio. Yo creo que ya nos quedó muy claro que nosotros somos libres y todas las cosas que deben de hacer. Yo espero que algún día dejemos de exigirle a las instituciones y que ellos hagan las cosas sin que nosotros les estemos exigiendo, ¿no? Y esto es importante, el tema del feminicidio, de las violencias de género, es un tema que nos debe interesar a todos, sí. No a los especialistas, a las organizaciones civiles, a las instituciones públicas, no, es algo que nos debe preocupar y ocupar a cada uno, hombres, mujeres, niños, niñas, empezar a hablarle a los niños desde el kinder, ¿verdad?, sobre lo que es la construcción de género, sobre lo que es la igualdad de género, ¿no? Okay. Es un tema de todos y de todas. Efectivamente. Igual, muchísimas gracias, doctora Georgina Rosado. Mira, hay que involucrar a los varones. Yo estuve en una marcha que decían, sí, que vayan los hombres, pero atrás y no hablen. O sea, por eso dicen que el feminismo es la contraparte del machismo, que no lo es. Pero ese tipo de actitudes pareciera ser, porque si los hombres nos han silenciado por siglos y milenios, ahora nosotros los vamos a silenciar. No, vengan a la marcha, griten con nosotros y junto a nosotras, no atrás, como viene esa marcha. Yo creo que no podemos reproducir los esquemas que estamos precisamente queriendo acabar. Si queremos acabar con relaciones de desigualdad, no las podemos reproducir. Yo creo que los hombres son nuestros aliados. Encuentro en las generaciones de jóvenes, entre mis alumnos, encontré jóvenes con nuevas masculinidades. En mi generación fue un poco generación perdida. Me van a odiar los que me oigan, pero es la verdad. Pero las nuevas generaciones, yo veo hombres con otra actitud y hay que involucrarlos, que se involucren, no son nuestros enemigos, son nuestros aliados. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias igual a nuestra pasante de literatura, aquí a Isabel Pino Flores. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, aquí ha terminado este programa. Esperamos que esta primera emisión haya sido de su total agrado. Yo soy Isis Orozco y los esperamos en nuestra próxima transmisión de ECO, Ilustrando el Argumento.